Avui, 26 del matí, el virus de la malaltia del petó, possible causa de l'esclerosi múltiple, ho estableix un estudi sobre més de 10 milions de reclutes americans durant un període de 20 anys. L'anàlisi de les dades suggereixen que l'esclerosi múltiple, considerada fins ara una malaltia de causa desconeguda, és una complicació de la infecció del virus Epstein-Barr, el virus del petó, de la malaltia del petó, responsable de la mononucleosi o, com dèiem, de la malaltia del petó. Saludem a aquesta hora al matí el doctor Fernando Espadas, el cap de Neurologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Doctor Espada, què tal? Molt bon dia. Bon dia. A partir de quin moment se sospita que el virus del petó, el virus Epstein-Barr, pot estar relacionat amb l'esclerosi múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que se cree que realmente no tiene una causa única. Es una enfermedad sobre una predisposición genética del sistema inmune, de base genética del sistema inmune del paciente. Hay factores exógenos, externos, que pueden ser múltiples y que se han estudiado muchos, que producirían que se desencadenara la enfermedad. Entonces, uno de los factores que siempre se han pensado podían ser infecciones víricas, entre ellas la de Epstein-Barr durante muchos años. Lo que pasa es que yo tampoco me atrevería con el estudio de que fuera como para dar como causa única, como que el Epstein-Barr fuera la causa exclusiva de la esclerosis múltiple, sino en principio, y estamos de acuerdo prácticamente el mundo de la neurología de todo el mundo, por ejemplo el grupo de la Sociedad Española de Neurología de las Enfermedades Demenciantes también está de acuerdo. Este estudio, muestra que hay una importante asociación como factor desencadenante del Epstein-Barr, pero yo no me atrevería, y yo creo que en general los neurólogos nos atrevemos a decir como que fuera la causa única, es decir, como si fuera, yo tengo una neumonía y es por una bacteria, pues la causa de la neumonía es la bacteria, pues en este caso no se podría hablar de esto. Y, entre otras cosas porque, claro, el Epstein-Barr es un virus muy extendido. El 95% de la población ha tenido contacto con el virus de Epstein-Barr. O sea, no ha tenido que tener la enfermedad del beso. Mucha gente tiene infecciones por el virus de Epstein-Barr que pasan totalmente desapercibidas, sobre todo en la infancia. Sí. Entonces, claro, no explicaría, si fuera esta la causa de la esclerosis múltiple, como causa, no explicaría que una cosa tan extendida, ¿vale?, produjera una enfermedad que en principio comparativamente fuera tan poco frecuente, o sea, comparativament con la infecció. Clar, estamos hablando del 95% de la població. Sí. Ahir llegia justament això i em va sobtar la dada, no? El 95% de la població s'ha infectat o ens hem infectat en algun moment del virus de l'Epstein-Barr, no? La mononucleosi o el virus del petó. Parli'm d'aquesta malaltia, doctor. Què passa quan un contrau aquest virus i quins són els efectes que té sobre la persona malalta en el cas de que emmalalteixi? Bueno, en principio lo que se ha visto es que cuando esta infección se pasa a nivel infantil, muchas veces pasa desapercibida, o sea, es decir, como una virasis muy leve o incluso sin síntomas. Sí que hay un tanto por ciento de pacientes que hacen cuadros más graves, entre comillas, que serían los que hacen la mononucleosis infecciosa. Entonces, la mononucleosis infecciosa, que es la enfermedad del beso, porque en principio se puede contagiar por el beso, pero ya digo que se puede contagiar de muchas otras formas, porque es una cosa muy extendida, pues tiene una serie de síntomas: inflamación del hígado, inflamación del bazo, cansancio, fiebre, bueno, que conlleva unos cuidados y que finalmente suele ser una infección que, bueno, que tardas un tiempo en recuperarte, pero que se suele recuperar sin que queden secuelas, ¿no? Sí, también unas determinaciones a nivel de los glóbulos blancos que también hablarían, por eso se llama mononucleosis, de que la infección ocurriera en eso, pero ya digo que en muchos casos son infecciones que pasan asintomáticas. Yeah. Entonces, claro, como esto se ha unido, claro, el virus de Epstein-Barr también se ha querido relacionar con determinados linfomas, con determinados cánceres, pero claro, es esto. Causa, bueno, podríamos decir que puede ser un factor desencadenante sobre una base de una persona que ja estuviera predispuesta a tener estas coses, no? Quins són els símptomes que ens han de fer pensar que potser estem davant d'una mononucleosi, d'un virus del petó, en el cas de que tinguem símptomes, Alguna cosa que ens pot alertar, doctor? Bueno, fiebre, es un cuadro viral, sin más, fiebre, cansancio, y luego habitualmente se hace una determinación analítica que se ve pues un poquito de inflamación del hígado, o
estas señales en los leucocitos que llevan a pensar que puede haber esa infección, y después ya la serología es lo que te dice que tienes una infección aguda, ¿vale? Porque si nos hicieran una serología de infección crónica, de IgGs, a la mayor parte de la población, yo digo que la mayor parte de la población daría que hemos tenido contacto ya con el virus. Pero claro, en la infección aguda lo que se ve son las IgMs, que las IgMs sí que es una primoinfección o una infección en ese momento, y eso se ve en la sangre, ¿no? En las serologías hechas en sangre. Doctor Espada, és veritat que quan t'encomanes del virus de l'Epstein-Barr, el virus del petó, és un virus que queda per sempre en el nostre cos, que queda allà per sempre latent? Bueno, queda la marca inmunológica de que has tenido contacto. O sea, tú lo que encuentras son unas inmunoglobulinas en contra de ese virus. Ya. Y que son IgGs, y que, como otras infecciones víricas, ¿no? Si tienes una infección, pues te queda una marca serológica de que la has tenido, ¿no? Parlem d'un estudi fet amb militars americans. És un procediment habitual aquest de fer servir aquest perfil de persones per fer aquests estudis? Bueno, yo creo que este estudio... 10 milions de reclutes americans, durant 20 anys. Este estudio solo se puede hacer en Estados Unidos, no se puede hacer en ningún otro sitio más. Este estudio parte de una población enorme de jóvenes que entraron en el ejército americano, ¿vale? Entonces, en un momento determinado, era obligatorio para entrar en el ejército. Claro, el ejército americano es un ejército profesional, es decir, como salida profesional, los jóvenes americanos pues apuntan al ejército, firman un contrato de unos años, ellos aprovechan también a formarse y a tener estudios universitarios que a lo mejor no estarían fuera de su alcance y tal, y después ya pues dejan de salir del ejército, ¿no? Entonces, obligaban a una determinación de VIH en sangre. Entonces, claro, tenemos de todos los candidatos para entrar en el ejército durante muchos años, tenemos muestras de suero. Entonces, porque se hacía la determinación de VIH, pero se guardaba suero. ¿Vale? Y es con esos sueros guardados de esta cantidad ingente de jóvenes con las que después se han mirado las serologías. ¿Vale? Se han mirado a posteriori. En algunos pacientes tenías una serología inicial que sí que veías que era negativa. En otros ha habido también algún paciente que la serología ha sido positiva cuando han diagnosticado la esclerosis múltiple, y en muchos había una serología intermedia que podía ser positiva o negativa. ¿Vale? Entonces, claro, de este tipo de estudios es difícil sacar una conclusión de causalidad. El virus es lo que ha causado. Pero sí que es cierto que han encontrado que puede ser un factor de riesgo de una importancia grande porque la cantidad cogieron un grupo de pacientes similares a los que han hecho esclerosis múltiples y vieron que la cantidad de pacientes que se positivizaba en la serología para el virus de Epstein-Barr era mucho mayor en los pacientes que habían tenido esclerosis múltiple que en los pacientes que no la habían tenido, ¿vale? Con lo cual, ahí podemos hablar de factor de riesgo. Parece que el virus de Epstein-Barr, pues dentro de estos factores que pueden desencadenar la esclerosis múltiple en pacientes ya predispuestos genéticamente a tenerla, pues podría ser un factor de peso importante. Pero no, claro, no, esto no quiere decir ni que sea el único, ni que sea la causa directa. ¿No? La causa directa es que la infección sea lo que produzca la enfermedad. ¿No? Doctor, tothom qui pateix una esclerosi múltiple ha patit el virus de Epstein-Barr? No, este estudio no lo puede decir esto. O sea, sí que encontraron un grupo grande de pacientes que sí que lo habían padecido en algún momento, pero tampoco sabemos cuándo, porque algunos pacientes sí que sería, pero podía ser años antes. Y también había algún caso de que no lo habían padecido. O sea, yo creo que, claro, es difícil. Es lo que estamos hablando. Si tú haces una serología a todos los pacientes con esclerosis múltiple, si estamos hablando de una enfermedad vírica que el 95% de la población ha tenido contacto, pues es muy fácil que pacientes con esclerosis múltiple pues salgan positivos de Epstein-Barr. Però claro, en la població normal també és freqüent. Per tant, tranquil·litzar la població que hagi patit en algun moment la mononucleosi o el virus del petó, que això no et garantitza que acabis fent o acabis patint una esclerosi múltiple, ¿no? No, ni mucho menos. No. Quiero decir, es lo que estamos hablando. Sí que podríamos decir que como factor de riesgo de desarrollar la enfermedad, siempre ya digo que se ha hablado ya en tiempos de virus de Epstein-Barr. Este estudio podríamos decir que apoya que esto es uno de los factores, pero hay que tener
una predisposición genética a tenerla. O sea, no toda la población tiene la predisposición genética y no todo el mundo que tiene una enfermedad del beso va a tener una esclerosis múltiple, sin duda. Els pacients a qui se'ls ha diagnosticat una esclerosi múltiple, doctor, és imminent després de la malaltia del petó? Es pot tenir la malaltia del petó i poden passar molts anys? Esto aquí en este estudio se han visto casos de las dos maneras, de que ha sido una serología que parece inmediata y otras que ha habido una seroconversión bastante anterior al desarrollo de la esclerosis múltiple. Yo creo que, como no hablamos de que sea la causa directa, es decir, yo si tengo una infección, pues de forma inmediata alguna enfermedad, esa sería una causa directa, sino como un desencadenante. Yo creo que no es directamente yo tengo una enfermedad del beso y voy a tener la esclerosis múltiple. No, voy a tener una enfermedad del beso y no tenerla nunca, o desarrollarla años más tarde, o no desarrollar-la nunca. Tenint en compte que la incidència, com deia, més del 95% de la població, en algun moment haurem passat a la mononucleosi i potser no en serem conscients, i tenint en compte les conseqüències que poden tenir en la salut de les persones que pateixen la malaltia del petó, com és que no s'ha estudiat una vacuna? No sé, potser hi és i potser ara m'estic posant en un safreig, no? Però tenint en compte la gran incidència... Pero claro, es que la mayor parte de las pacientes, nosotros estamos rodeados de virus que unos dan clínica, otros no, otros dan clínicas muy banales, y el virus de Epstein-Barr es un virus más que está muy extendido. Entonces, ya digo que hay muchas personas, y más, por ejemplo, en los países desarrollados, la aparición de la enfermedad de la infección de virus Epstein-Barr es gente más en jóvenes, adolescentes, con lo cual la aparición de clínica es más frecuente, pero, por ejemplo, en los países en vías de desarrollo es en infancia y pasan desapercibidas totalmente. Entonces, no tiene... Claro, yo entiendo de que una infección que en la mayoría de los casos o no da clínica o es una clínica banal, ¿vale? Porque ya digo que las personas que desarrollan una enfermedad del beso, una mononucleosis infecciosa, pues son un tanto por ciento pequeño de los que han tenido contacto con el virus de Epstein-Barr, no tiene sentido el crear una vacuna para esta. Yo creo, ¿eh? Hombre, si se demostrara que eso está por demostrar, por ejemplo, que estuviera tan altamente asociado a otras enfermedades como puede ser la esclerosis múltiple, pero como factor principal de desarrollo. Ya digo que a mí me da la impresión de que el virus de Epstein-Barr es un factor más de los muchos que se han estudiado y que se han visto que pueden tener relación con el desarrollo de esclerosis múltiple. Si dijeran no, es el factor principal. Entonces, claro, sí que tendría interés en buscar una vacuna para disminuir la aparición de este virus en la población, pero jo crec que de eso estamos lejos. Ja, vol dir, clar, és que recordo el dia que va aparèixer aquesta notícia als mitjans de comunicació, que en van parlar, estava tots els diaris, tota la premsa, anava ple d'aquest estudi. Vol dir que potser ens ho hem cregut massa, doctor, que el virus del petó estava estretament relacionat en aquest cas amb l'esclerosi múltiple? N'hem fet un gra massa, potser? Yo creo que sí, se ha dado demasiada. Vamos a ver, el estudio es novedoso por la forma en que se presenta, por la forma en que lo han hecho y porque los datos como de factor de riesgo del virus de Epstein-Barr parecen muy consistentes de que el virus de Epstein-Barr sea uno de los factores de riesgo importantes para el desarrollo de la esclerosis múltiple. Pero claro, de ahí a decir que es causa directa y decir que el disminuir que la gente tenga ese virus de Epstein-Barr va a disminuir la incidencia de esclerosis múltiple está muy lejos. Yo creo que se han sacado conclusiones excesivas. De hecho, este artículo aquí, por ejemplo, en medios europeos se ha revisado y lo que han dicho es esto de que nosotros la hipótesis sigue siendo la misma. La esclerosis múltiple no se produce solo por un factor, sino se produce por una predisposición inmunitaria con base genética. Se han descrito más de 200 genes que pueden estar relacionados con este desarrollo de la esclerosis múltiple y factores exógenos que producirían que se desarrollara la infección. De ellos, uno puede ser el Epstein-Barr, sí. Factor único, no. Ja. Doctor Espada, es diagnostica molta esclerosi múltiple?
Realmente es la causa de pérdida de funcionalidad de los pacientes jóvenes en países desarrollados. Es la primera causa no traumática. O sea, la primera causa son los traumatismos, pero la primera causa no traumática en pacientes adultos jóvenes en los países no desarrollados. Entonces, la incidencia viene a ser como de aquí en España unos 55.000 pacientes más o menos, la prevalencia que tenemos, y bueno, sí se va diagnosticando. Sí que se ha visto que en los estudios que sí que parecía una tendencia a ir aumentando un poquito, lentamente. No hay un gran aumento, pero sí que parece que la incidencia va aumentando. Claro, no sabemos si la incidencia va aumentando porque se diagnostican antes, claro, ¿vale? Porque sí que es cierto que con los años lo que ha ido haciéndose es... los criterios de diagnóstico se han ido haciendo más precoces, con lo cual diagnosticas antes, entonces con eso aumentaría la incidencia, o bueno, también sí, seguro que ha aumentado algo, va aumentando poquito a poco, ¿no? Entonces sí se diagnostican esclerosis múltiple. Yo diría que las enfermedades neurológicas no es la más frecuente, pero sí que es una enfermedad. Y sobre todo es importante porque incide en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, y claro, que pueden perder gran capacidad de funcionalidad i tal, en gente joven, no? Hi ha medicació, doctor Espada, hi ha medicació que ajuda a aquestes persones que emmalalteixen d'esclerosi múltiple? Hay muchas, la verdad es que hay muchas. Los tratamientos que tenemos ahora, en principio, no hay ninguno aún que pueda curar la enfermedad. Curar la enfermedad quiere decir que evite que se vaya perdiendo la capa de mielina, que es el motivo por el que aparece la clínica, o que la capa de mielina se recomponga. Pero sí que hay tratamientos, muchos inmunomoduladores que se llaman. Es decir, lo que hacen es bajar la actividad de la enfermedad, importante, de tal manera que se tengan menos brotes o menos progresión. Hay muchos tratamientos y cada vez van saliendo más. Dentro de poco saldrá otro oral. Hay de primer escalón, que son los que damos cuando la enfermedad está recién diagnosticada, y luego hay de tratamientos de segundo escalón, que son para pacientes que ya van peor y que todavía la actividad es importante a pesar de los tratamientos iniciales. Pero hay muchas cosas a hacer en la esclerosis múltiple, muchos tratamientos. En algun moment podem relacionar l'esclerosi múltiple amb l'esclerosi lateral amiotròfica? Hi ha algun nexe, alguna connexió d'una malaltia amb l'altra, doctor? Son enfermedades diferentes, ¿vale? La esclerosis múltiple es una enfermedad desmineralizante, es decir, que inicialmente es porque la capa de mielina que rodea los axones del sistema nervioso central se va destruyendo, habitualmente al principio en brotes, después de forma ya más progresiva, y entonces es una enfermedad que tiene una base inmune, ¿vale? En cambio, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa. Igual que puede ser un Alzheimer o puede ser un Parkinson, pero que degenera la neurona motora, la primera y la segunda neurona motora, con lo cual lleva a los síntomas diferentes. Estos son dos enfermedades de base fisiopatológica diferente, ¿no? Entonces, más hablaríamos de que es una enfermedad, pues eso, de degeneración del sistema nervioso de la neurona motora. No sabemos por qué. También probablemente, como en todas las enfermedades degenerativas, haya una base, una predisposición genética y tal, pero no sabemos por qué. Y lo otro es una enfermedad que es más, que también hay predisposición genética, pero es más de una base inmune, ¿no? Son diferentes. Y los síntomas también son diferentes, claro. Quiero decir que y la forma de progresar y la forma de progresión. En la esclerosis lateral amiotròfica, por desgracia, tenemos pocos tratamientos ahora que incidan en la progresión, ¿no? En cambio, en la esclerosis múltiple tenemos muchos tratamientos aún para que el paciente permanezca en una situación lo mejor posible durante mucho tiempo. En el cas de l'esclerosi múltiple, ja per acabar, doctor, és una malaltia amb una esperança llarga de vida? Es pot viure amb l'esclerosi? Es pot conviure amb l'esclerosi? Sí. Bueno, claro, ahora cuanto más tratamientos hay, podríamos decir que la esperanza de vida en la esclerosis múltiple depende de la pérdida de función, ¿no? De que el paciente pierda funcionalidad. Eso al principio de la enfermedad habitualmente, salvo casos excepcionales, bueno, los brotes que suelen empezar teniendo brotes, pues suelen responder bien al tratamiento que se pone, que se suele ser de corticoides y tal, entonces la pérdida funcional es poca o lenta. Y conforme va pasando el tiempo, pues digamos, la pérdida funcional puede ir siendo mayor. Lo que pasa que sí que es cierto que con los tratamientos inmunodores que tenemos ahora, esa pérdida de funcionalidad
vamos diciendo que se va alargando cada vez más, ¿no? Entonces, un paciente con esclerosis múltiple puede llevar... a veces, además, es muy errático. Hay pacientes que son formas más agresivas, que son los tratamientos... En los pacientes hay que poner tratamientos de segunda línea y tal para intentar frenar esa agresividad. Y otros pacientes que tienen formas más benignas y que pueden tener una esclerosis múltiple y llevar una vida prácticamente normal hasta edades avanzadas. O sea, sí, la esperanza de vida en la esclerosis múltiple puede ser bastante normal. La esclerosis lateral amitròfica és otra cosa. Sí, i tant. Molt bé, doctor Fernando Espada, cap de Neurologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Li agraeixo aquesta estoneta amb nosaltres. Doctor Espada, el deixem treballar. Moltes gràcies. A vostès. Que tingui un bon dia. Gràcies.